¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por hacernos el honor de estar aquí presentes en estas ponencias que tienen como única finalidad agradecerles a todos ustedes el que enriquezcan este grupo que ha sido pues numeroso y ha ido creciendo pues gracias a ustedes, gracias a los aportes que ustedes diariamente hacen, dudas, comentarios y demás que ayudan para que todos aprendamos de este maravilloso mundo del uroanálisis. El día de hoy vamos a presentar una ponencia bastante interesante, pero antes quisiera recordarles a los que ya nos han hecho favor de llenar la encuesta, pues agradecerles el, el que hayan llenado esta encuesta, que para nosotros es bastante importante. Vuelvo a repetir, la importancia de esta encuesta tiene que ver con la estadística a nivel Latinoamérica de cómo estamos trabajando el uroanálisis, un área que ha sido pues ampliamente estudiada, pero que también descuidada en muchos aspectos por ser en su mayoría o para muchos laboratorios una práctica manual, y queremos hacer una parte estadística. En su momento les daremos a conocer cifras, pero ha sido bastante importante la colaboración de todos ustedes y los seguimos invitando a quienes no hayan llenado esta encuesta que nos hicieran favor de llenarla con toda honestidad, volviéndolos a repetir que no es importante el evaluar su trabajo, sino más bien el que ustedes nos brinden información de cómo trabajan de manera general. Sé que a lo mejor ya escucharon alguna información, por ejemplo, del químico Roberto Céspedes, que nos habló de estandarización de la parte de la preanalítica, pero si ustedes no lo hacen así, aunque sepan que está incorrecto, por favor, ustedes contesten la encuesta de la manera más honesta. Bueno, solamente quería comentarles eso antes de comenzar, y sin más preámbulos, me permito presentar al químico biólogo parasitólogo Carlos Martínez Figueroa. Él, me permito también hablar un poquito de su currículum. Él es técnico laboratorista clínico en el CEBETIS número 56 y es también químico biólogo parasitólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero. En su experiencia académica ha colaborado en el Laboratorio de Investigación de Inmunología y Diagnóstico Molecular, ha sido colaborador en el diagnóstico en el Laboratorio de Urgencias de la Clínica Hospital ICE de Iguala de la Independencia Guerrero, donde actualmente sigue colaborando. Ha impartido ponencias a nivel estatal, nacional, cursos virtuales nacionales y a nivel Latinoamérica también. Y en su experiencia laboral, pues bueno, es docente en el CEBETIS número 56, del cual egresó también. Y dentro de su formación se encuentran cursos de nefrología, cursos de actualización en urología, un curso que llevó por nombre Cambios morfológicos y celulares en sedimento urinario, de la inflamación a la neoplasia, cursos de citología en líquidos corporales y un curso precongreso de sedimento urinario impartido por el doctor Fernando Dalé de Escriba. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar atentamente esta interesante ponencia del químico Carlos. Buenas tardes, es un gusto estar el día de hoy con ustedes, presentándoles el siguiente tema, que serían casos clínicos en uroanálisis. Agradezco la invitación que me realizaron para participar en estas sesiones. Espero y lo compartido sea de utilidad y que sea de apoyo para su práctica diaria. Me presento, yo soy el químico biólogo parasitólogo Carlos Martínez Figueroa y vamos a dar inicio a esta presentación. Para esta presentación se establecieron unos objetivos que espero y sean alcanzados al final de la plática. El primero sería conocer la importancia del uroanálisis en el diagnóstico de distintas enfermedades, analizar la importancia de los métodos de recolección e interpretación del uroanálisis,
Y por último, examinar el papel que juegan los signos y los síntomas en la evaluación del sedimento. Como nosotros ya sabemos, el uroanálisis en otros países es denominado como parcial de orina o citoquímico de orina, y en México también se utiliza como sinónimo examen general de orina. Es un método que se considera una biopsia líquida, ya que se nos provee muchísima información y aparte su método de obtención es muy sencillo y no causa molestias al paciente. Ahora, el examen general de orina nos puede revelar información bastante útil, no solo del aparato urinario, sino también de otros sistemas, otros órganos. Por ejemplo, nos puede ayudar o a informar la situación del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Nos puede ayudar, por ejemplo, en problemas con errores en el metabolismo, que por lo regular son de tipo innato o de nacimiento. Problemas en la sangre, el agua en nuestro cuerpo, cómo se regula, las infecciones, el hígado, el equilibrio ácido-base, el riñón, electrolitos, incluso también el aparato gastrointestinal y la nutrición. Si se dan cuenta en esta imagen, nos detalla todo el alcance que puede tener el análisis de la orina. Y claramente esto es un examen general de orina bien interpretado y bien reportado claramente. Ahora, para empezar con el análisis de la orina, es necesario que tomar en cuenta los siguientes criterios o los siguientes datos, porque si no los tenemos, es algo complicado que nosotros podamos saber a ciencia cierta cuál es el origen de los elementos formes. Por ejemplo, muchas veces hay personas que quieren que se les apoye con la identificación de cristales o la identificación de alguna célula y no te comparten, por ejemplo, ni siquiera el pH que tuvo la orina, alguna enfermedad que tenga subyacente, igual con las células, no te aportan absolutamente nada. Pues realmente no es algo que se pueda hacer. Identificar las cosas solamente por su estructura no es algo viable. Incluso los grandes expertos, cuando tú les mandas, en este caso, que te ayuden a identificar cierta célula o cierto cristal, te piden datos para que puedan tener una opinión asertiva. Entonces, por ejemplo, aquí es necesario conocer los datos clínicos y personales del paciente. Por ejemplo, principalmente lo que sería su edad y el sexo. ¿Sí? Si tiene alguna enfermedad previa, algún antecedente y los síntomas y signos que tiene el paciente en el momento que se recolectó la muestra. Condiciones en las que se tomó la muestra, por ejemplo, qué tipo de orina es, si es primera orina de la mañana, si es la segunda o si es una orina al azar. ¿Por qué métodos obtuvo? ¿Por medición espontánea, por una sonda o por una punción suprapúbica? Incluso también puede que sea necesario saber si el paciente se está consumiendo algún tipo de medicamento. Y algo muy importante es conocer lo que estamos viendo, porque en ese sentido es algo muy cierto que si no conocemos lo que estamos viendo, pues probablemente lo vamos a pasar por alto y no lo vamos a interpretar de forma adecuada, ¿sí? Hay muchas partículas en sedimento urinario que no se les da la importancia que se les debería de dar y hay otras que se les está dando muchísima importancia más allá de la que realmente tienen. Por ejemplo, en la parte de uroanálisis, la cristaluria es la parte que más está abandonada y realmente muchas personas ven un cristal en orina y dicen que tiene litiasis el paciente, cuando esto no es completamente cierto. Por ejemplo, se llega a mencionar que la mitad de los pacientes que tienen una cristaluria no significa nada, ¿sí? Y muchas veces también nos quedamos estancados en una parte, regresando al ejemplo de los cristales,
Nosotros vemos cristales y solamente lo asociamos a una litiasis. La cuestión aquí es que tanto los cristales como la litiasis es la consecuencia de un trastorno que todavía es más a fondo y tiene que ver con cuestiones metabólicas. Estas alteraciones a nivel metabólico me van a conllevar a una consecuencia que sería la formación de cristales y por último sería la formación de un lito. Nosotros debemos de hacer un análisis más allá de lo que ya damos por hecho. Por esa razón es muy importante conocer lo que estamos viendo. Vamos a abordar el primer caso. Paciente femenina, 23 años de edad, que acude al médico para realizarse estudios de rutina. Es asintomática, no tiene enfermedades previas. En el examen general de orina, los parámetros se encontraban dentro de los valores de referencia. Solamente la hemoglobina dio positiva. En el sedimento se observaron las siguientes partículas o elementos formes. Si podrán observar, solamente es relevante ese grupo de células. Realmente el fondo es muy limpio. Llega a tener algunas células escamosas escasas, algunos leucocitos, pero son muy poquitos. Pues realmente está completamente limpio el fondo, no hay eritrocitos, no hay bacterias. Describiendo un poco las células, son de tipo mononuclear, tienen nucleolos discretos, tienen una anisocariosis, que sería la variabilidad en el tamaño de los núcleos. Hay núcleos pequeñitos, hay núcleos muy grandes, tienen muy poquito citoplasma, muy escaso. Es un grupo de células más o menos redondeado. La cromatina es granular grueso y si se dan cuenta la membrana nuclear está bien definida, no es irregular. Estas son las mismas células, tienen las mismas características morfológicas. Entonces nosotros al indagar con el paciente solamente refirió que se encontraba en su periodo menstrual. Fue el único dato que se nos proporcionó. Ahora, ¿cuál sería la clasificación de estas células? Les pongo estos 4 incisos, serían células de tipo neoplásica, una hiperplasia, un papiloma o células endometriales. Y la respuesta son células endometriales. Para discutir un poco esta circunstancia o este caso, el primer punto sería una neoplasia. Bueno, para empezar, las neoplasias que nosotros las reportemos en sedimento urinario es una situación algo grave o alarmante, o es algo que realmente no tenemos la capacitación para hacerlo, pero sí tenemos la capacitación de indicar al médico que encontramos células extrañas y que se debería de mandar a patología. Eso sí lo podemos hacer. No las podemos llamar células neoplásicas, pero sí las podemos describir y decir que están con alteraciones morfológicas que no son normales. Entonces, por ejemplo, aquí describiendo un poquito la morfología de estas células neoplásicas, son células que tienden a tener núcleos muy grandes, con membranas irregulares. Estos núcleos llegan a ser pleomórficos, tienen núcleos prominentes que también son irregulares. La cromatina se agrupa en grumos gruesos. Entonces, otra característica también es que las células son muy heterogéneas. Ninguna célula neoplásica se parece a otra. Cada una tiene, por decirlo de alguna forma, una identidad propia. Aquí en este ejemplo de una orina en fresco teñida con Steinheimer, vemos células con núcleos muy grandes, membranas irregulares, núcleos prominentes, y podemos ver esa cromatina que tiene a formar unos grumos gruesos. No es una neoplasia. Hiperplasia. En el caso de la hiperplasia es una situación o es un término algo alarmante en cuestiones de que no es un término que se deba de emplear en uroanálisis, porque para empezar no se emplea ni en citología urinaria. ¿Por qué razón? Porque más allá de ser una estructura que podamos ver en orina o un elemento forme, es una entidad histológica. ¿Qué les trato de decir con esto? Que solamente por histología podemos establecer que un tejido está hiperplásico. El hecho de que nosotros veamos un grupo de células no significa que vengan de un tejido hiperplásico. Pueden
descamar por cualquier circunstancia, ¿sí? Por estas razones pongo aquí que es un término no aceptado o empleado en citología urinaria, y más que un elemento forme es una entidad histológica. Y por ejemplo acá es un fragmento del libro del doctor Cos, que es el padre de la citología urinaria, que nos dice aquí que estas fotografías corresponden a un paciente que tenía una hiperplasia a nivel vesical y que él encontró grupos de células. Pero aquí nos deja claro una parte que dice que el diagnóstico de hiperplasia no puede ser realizado en citología urinaria, ¿sí? Por esta razón, cualquier libro que ustedes agarran de citología urinaria no van a encontrar el apartado de hiperplasia, ¿sí? Ni en el actual sistema de París ni en anteriores. Incluso varios tipos de citólogos que han trabajado la orina no han podido establecer o incluir este término en esta citología. Entonces no es un término que debamos de emplear. Un papiloma, un grupo papilar, se está manejando de forma errónea, porque para empezar a cualquier grupo que ven en la orina le quieren llamar como papilar o papiloma, y no es así. Tiene un criterio en específico para que nosotros podamos decir que ese es un grupo papilar. Para que podamos decir que es un grupo de este tipo, tiene que tener un núcleo fibrovascular, ¿sí? Por ejemplo, aquí les pongo este corte histológico de una lesión papilar en vejiga, en donde se observan grupos de células que tienen en el centro tejido conectivo y hay vasos sanguíneos. Eso sería un núcleo fibrovascular. Si se desprenden estos grupos y los vemos en orina, se verían así. Se dan cuenta, en la parte del medio tienen ese color rojo que corresponde a vasos sanguíneos. Eso sería un núcleo fibrovascular. Si no tiene un núcleo fibrovascular, yo no puedo decir que ese es un papiloma o un grupo papilar. Aquí hay otra cosa que debemos de puntualizar. Los grupos papilares o papilomas no están relacionados al virus del papiloma humano en el caso del aparato urinario. Son cosas totalmente distintas, ¿sí? Los grupos papilares o papilomas se encuentran relacionados en el aparato urinario a lesiones uroteliales de bajo grado, ¿sí? De tipo papilar. No se encuentran relacionados al virus del papiloma humano, y más adelante lo vamos a discutir cómo se vería una lesión relacionada al virus del papiloma. Las células endometriales, que eran las que nosotros observamos, estas células tienen escaso citoplasma, nucleolos pequeños, los grupos pueden ser tridimensionales, que tienden a ser redondos o con un contorno redondeado. ¿Cuáles son las pistas que nosotros debemos de tomar en cuenta para pensar que esas células son de origen endometrial, que la persona se encuentra en este caso en su periodo menstrual? O que se realizó algún procedimiento de tipo endometrial, por ejemplo, que se haya insertado un dispositivo intrauterino. También puede conllevar a la descamación de este tipo de células. Aquí les pongo este fragmento que sería de un libro de citología que nos muestra un grupo de células endometriales. Aquí nos menciona que pueden contaminar la orina en mujeres, sí, claramente provenientes a nivel del aparato genital femenino, y son muy similares a las que se observan en citología cervicovaginal, y aquí nos menciona que debemos de correlacionar con la historia del paciente que efectivamente se encuentre menstruando. Y aquí sería otra en fresco, sin teñir y con la tinción de Steinheimer, y ven que tiene las mismas características morfológicas: células con escaso citoplasma, núcleos muy pequeñitos o discretos. Bueno, pasando al caso número 2, un paciente masculino de 30 años, es asintomático, su orina era amarillo turbio y dio positivo a sangre. Al ver el sedimento observamos las siguientes células, que se encontraban principalmente en grupos. Había también leucocitos y eritrocitos. Para describir un poquito las células, eran grupos en segunda dimensión y en tercera dimensión, con núcleos ovalados, núcleos presentes. Tienen una membrana nuclear regular. La relación núcleo-citoplasma es alta o baja. Tienen un citoplasma de textura granulosa.
Estos grupos fueron clasificados como grupos de células de urotelio, tanto intermedias como basales. Ahora aquí hay una cosa que debo de puntualizar. Una relación núcleo-citoplasma baja es cuando la célula tiene muy poquito citoplasma, y una relación núcleo-citoplasma baja es cuando tiene mucho citoplasma, ¿sí? Aquí hay otro tipo, hay este grupo de células que son similares, y aquí está otro. Al indagar con la enfermera, esta refirió que el paciente, su orina fue obtenida por una sonda. Entonces, ¿cuál es la causa probable de la presencia de estos grupos celulares? Una hiperplasia, células desprendidas al introducir la sonda, un papiloma, una neoplasia y una lesión relacionada al virus del papiloma humano. La respuesta son células desprendidas al introducir la sonda. No es una hiperplasia porque recordemos que este término no debe de ser empleado en citología urinaria. Un papiloma, más adelante vamos a ver, en este caso recuerden que debe contener un núcleo fibrovascular y el cual no lo observamos. Una neoplasia no es por las características nucleares, y una lesión relacionada al virus del papiloma humano lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál sería? Bueno, las orinas obtenidas por métodos de tipo abrasivo se desconoce como orinas instrumentadas. Estas incluyen aquellas obtenidas por sonda, por un lavado vesical o un lavado de uréter, un raspado vesical o de uréter, o una citoscopía, obtenida después de una citoscopía. ¿Cuáles son las características de una orina de este tipo? Tiene muchas células, ¿sí? Tanto sueltas como en grupos. Estos grupos o las células individuales tienen una apariencia benigna, y los grupos de células se les considera como verdaderos fragmentos de tejido, porque al introducir la sonda o al raspar en un raspado vesical, desprendemos el tejido, ¿sí? Porque al final de cuentas, a pesar de que la sonda es flexible hasta cierto punto, pero tiene cierta rigidez que al ser introducida claramente va a desprender grupos de tejido, ¿sí? En su paso por la uretra. Entonces aquí sería una imagen tanto en citología urinaria como en fresco. Ambas fueron obtenidas por métodos invasivos. Las lesiones relacionadas con virus del papiloma humano se les denominan condilomas, no son papilomas. Los papilomas, recuerden que están relacionados a las neoplasias uroteliales de bajo grado. Las lesiones que me provoca el virus del papiloma humano se le conoce como condiloma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un condiloma y un papiloma? En el caso de los papilomas, como es un tipo de neoplasia, las células dejan de madurar, ¿sí? En el caso de un condiloma, las células siguen maduras, pero presentan una alteración morfológica característica. Por ejemplo, aquí les pongo este corte de tejido de un condiloma que se encontraba en vejiga, y quiero que aprecien que en el tejido se observan como varios huecos rodeando los núcleos. Estos huecos corresponden a los perinucleares que se ven en las células conocidas como coilocitos, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, ¿qué voy a ver en un condiloma o en un paciente que tiene una lesión relacionada al virus del papiloma humano? Voy a ver coilocitos, no voy a ver grupos de células. ¿Cómo son los coilocitos? Tienen un halo perinuclear muy amplio, que los bordes tienden a ser algo gruesos. Hay anomalías nucleares, como en este caso hay binucleación, cariomegalia, y puede que esa membrana nuclear sea irregular. Estos serían alteraciones morfológicas ocasionadas por el virus del papiloma. Estas serían imágenes en fresco teñidas con Steinheimer-Malvin, por ejemplo, la de aquí, y Steinheimer, y se observan las mismas características morfológicas, células con cariomegalia, los bordes del halo perinuclear gruesos, el halo muy grueso, y de hecho hasta presentan nucleolos, y aquí se presentan las mismas características morfológicas. Vean aquí que incluso se observa el núcleo algo irregular e hipercromático. Vean cómo se observa de un color más fuerte en comparación con el que está aquí.
El caso número 3 corresponde a un paciente de 30 años que tiene cólico nefrítico, tiene una hematuria. Con estos dos síntomas que presenta, nosotros ya podemos darnos cuenta qué es lo que el paciente estaba cursando. La orina es de emisión espontánea y se observa lo siguiente. El examen físico fue de color rojo la orina, estaba turbia esa orina y presentó claramente una hematuria con sangre obvio que positiva y había proteinuria. Al observar el sedimento observamos los siguientes elementos formes que eran grupos de células tridimensionales de urotelio que eran tanto basales como intermedias, que incluso presentan cierta deformidad citoplasmática. En este caso el fondo se ve limpio porque los eritrocitos fueron lisados para poder visualizar los elementos formes. En otros campos observaron estas células que eran más llamativas, que corresponden a células de urotelio superficial que tienen alteraciones de tipo reactivo. Tienen pleomorfismo citoplasmático, tienen cariomegalia, vean aquí los núcleos cómo se ven de grandes, y aparte tienen esos nucleolos muy prominentes, ¿sí? Estas son alteraciones reactivas en urotelio. Entonces, las alteraciones celulares son compatibles con qué padecimiento, con una litiasis, con una infección, con una neoplasia o por un virus. La respuesta es una litiasis, ¿sí? A este patrón se le conoce como alteraciones causadas por litiasis. ¿De qué se caracteriza este patrón? De que hay un fondo inflamatorio o hemático, ¿sí? Y esto va a depender también de que si el cálculo se está moviendo o permanece quieto, ¿sí? Porque si permanece quieto por lo regular no voy a observar muchas diferencias en el sedimento, solamente cuando éste se está moviendo. Voy a observar grupos pseudopapilares. Se les llama pseudopapilares porque no contienen el núcleo fibrovascular, por eso se le llama pseudopapilar. Comúnmente redondeados, tienen bordes lisos y son en tercera dimensión. Los núcleos son grandes con cariomegalia, contienen núcleos prominentes y los núcleos tienden a ser de borde liso. Entonces, cuando nosotros veamos una orina que tiene grupos tridimensionales, tiene hematuria, tiene células de urotelio de distintos niveles, superficial, intermedia y basal, y aparte es un paciente joven, es muy probable que se trate de una litiasis. El caso 4 corresponde a un paciente masculino de aproximadamente 40 años de edad. El paciente tiene SIDA, por esta razón tiene infecciones recurrentes del tracto urinario y la orina se obtuvo por misión espontánea. En el examen químico dio positivo a nitritos, leucocitos y a eritrocitos. Y se observaron los siguientes elementos formes. Se dan cuenta, hay bacteriuria, hay gran cantidad de microorganismos, hay leucocitos, una leucocituria, pero aparte se encontraron estos grupos de células. Tienen citoplasma granuloso, núcleo esférico, contienen nucleolo, ¿sí? La relación núcleo-citoplasma es baja porque tienen mucho citoplasma. Aquí igual hay células con morfología similar. Vean este otro grupo. Estas células, si no se les tiene cuidado, se pueden confundir con algún macrófago. Pero lo que nos dicen los citólogos urinarios es que si la célula presenta un nucleolo prominente, es imposible que se trate de un macrófago, ¿sí? Ahora, las alteraciones celulares a qué estaban relacionadas. En este caso se encontraron relacionadas a una infección del tracto urinario. Ahora, cabe señalar que estas alteraciones en el urotelio no siempre se presentan. Va a depender del tiempo que tenga el paciente con la infección y también va a depender que si está causando abscesos o no, ¿sí? En este caso, puedo encontrar numerosas células de urotelio, tanto en grupos 2D como en tercera dimensión. El urotelio contiene un citoplasma granuloso con nucleolos prominentes, conserva su relación núcleo-citoplasma
Tiene una ligera irregularidad citoplasmática y también la puede contener a nivel nuclear y puede presentar vacuolización. Todas esas son alteraciones relacionadas a un proceso infeccioso que me está causando mucho daño al tejido. Por ejemplo, aquí puedo observar esas alteraciones como la cariomegalia. Los núcleos prominentes, pues si se dan cuenta, sigue conservando la cantidad de citoplasma que deberían de tener. El caso número 5 corresponde a una paciente femenina. Primer embarazo, tiene una amenaza de aborto. En el examen físico presenta un color de orina amarillo, es ligeramente turbio y el examen químico no mostró ninguna alteración relevante. Entonces, por ejemplo, este caso también sirve de ejemplo para tener en cuenta que no todo es cierto a veces lo que nos dicen. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces nos llegan a comentar que si el examen químico da negativo, no hay necesidad de ver la orina. Pero realmente hay muchísimos casos en que eso dicen lo contrario y realmente no debemos de caer en el conformismo, y más en este tipo de situaciones. En el sedimento observamos células escamosas que eran más o menos moderadas, pero esas células escamosas tenían ciertas peculiaridades. Por ejemplo, esta de acá arriba presenta un espacio blanco alrededor del núcleo que se le llama halo perinuclear. Ahora, ese núcleo que tiene un tamaño normal, compárenlo con la que está abajo, que está muy grande, eso se le conoce como cariomegalia. También se observaron células escamosas que tenían nucleolos, tenían hipercromasia citoplasmática, como por ejemplo la de aquí, ven que es un poquito más fuerte el color, y había surcos citoplasmáticos. Si se dan cuenta, el fondo está limpio, no se ve ningún microorganismo aparente. Los leucocitos eran muy pocos, sueltos, y había unos cuantos grupos de este tipo de células. Aquí otro ejemplo de estas mismas, con nucleolos, cariomegalia, el halo perinuclear. Vean la hipercromasia citoplasmática. Aquí hay un surco citoplasmático y también tiene un halo perinuclear. Aquí hay un nucleolo y aquí como que apenas está empezando a formar el halo. También aquí hay células inflamatorias, pero muy poquitas realmente. Este otro ejemplo, estas son células escamosas de tipo parabasal e intermedias, algo inmaduras. Si se pueden dar cuenta, estas células se podrían confundir con urotelio, si no se le pone atención. Pero quiero que vean la granularidad de su citoplasma, que tiende a ser muy grueso, ¿sí? Más allá de lo que debería ser el urotelio, sus núcleos prominentes. Y quiero que también vean aquí la presencia de halos perinucleares, que es un fenómeno que no ocurre en urotelio. Aquí estas células presentan nucleolo, el halo perinuclear y los surcos citoplasmáticos. Ahora, estas alteraciones, ¿a qué se encuentran relacionadas? A un estímulo hormonal, al virus del papiloma, a un proceso reactivo por una infección, o no tienen importancia clínica. En este caso la respuesta es alteraciones reactivas por un proceso infeccioso, ¿sí? Es recomendable que cuando vean ese tipo de muestras que tienen ese tipo de alteraciones en las células escamosas, tienen que buscar a fuerza el microorganismo que las está causando, que por lo regular es de origen fúngico o parasitario, como en el caso de Trichomonas vaginalis, ¿sí? En esta situación es necesario buscarlo porque, por ejemplo, aquí, en este caso en particular, y realmente ya he tenido como 5 o 7 casos similares en que la paciente viene por amenaza de aborto, vemos orina, tiene alteraciones en células escamosas, pero no vemos al microorganismo. Observamos más preparaciones y resulta que a la tercera, a la cuarta o la quinta vemos escondidas a las hifas entre las células, ¿sí? Por ejemplo, aquí se pueden visualizar y en esta se ven un poquito mejor la hifa, cómo está aquí dentro de estas células, ¿sí? Estas alteraciones reactivas en células escamosas causadas por una infección micótica o parasitaria son de tipo inespecífico en el sentido de que no me dicen la presencia de un microorganismo en particular, por ejemplo Candida albicans, sino puede ser cualquier hongo o parásito. ¿Cuál es el patrón o qué se presenta? Halos perinucleares, nucleolos, cariomegalia, surcos citoplasmáticos, hipercromasia a nivel
de citoplasma y también granularidad de este citoplasma. Quiero que vean aquí todos los perinucleares que están bien marcados, bien delimitados, que según nos dicen algunas investigaciones, estos halos perinucleares se forman por una disfunción del citoesqueleto. El citoesqueleto que está alrededor del núcleo se degrada y todo el contenido se repliega. Es por esta razón que queda aquí hueco, porque no hay nada ahí en realidad, todo se replegó, ¿sí? Lo mismo pasa con los surcos citoplasmáticos, también es una disfunción del citoesqueleto, es una degradación de él. Vean estas células cómo está con cariomegalia, con su nucleolo, más o menos se ven redondeadas, en este caso es por la aceleración de la descamación y porque están madurando muy rápido. Ahora, este caso fue muy importante porque, por ejemplo, Candida albicans se encuentra relacionada a la ruptura prematura de membranas. Entonces se vincula a los abortos en este sentido. Entonces, que nosotros le hayamos dicho al médico que esa alteración la causó un hongo que podría ser Cándida, es muy importante para que se le dé tratamiento y evitar que el paciente llegue a abortar. El caso número 6 corresponde a una femenina de aproximadamente 50 años de edad, diabética e hipertensa. Se presenta a urgencias porque tiene una hiperglucemia. Su examen químico en la orina dio una glucosa positiva y también proteínas positivo. En el sedimento se observaron cilindros hialinos granulares y había células de dos citotipos, ¿sí? Una de ellas eran grupos tridimensionales de configuración acinar con las siguientes características: nucleolos prominentes, núcleos esféricos, abundante citoplasma, ¿sí? Vean este otro grupo acinar, tiene vacuolas además. Cuando me refiero a un grupo acinar, es un grupo que tiene la siguiente configuración. Son células que pareciera que están unidas todas en el centro. Vean cómo todas se dirigen hacia el mismo origen. Este sería un grupo acinar. Y este grupo acinar es característico de los epitelios que están en un túbulo o que son de tipo glandular. Entonces, estas células se podrían confundir con algún tipo de macrófago, pero para empezar, la configuración acinar, que es de tejidos epiteliales, me está diciendo que no es un macrófago. Por ejemplo, aquí están un poquito más sueltas. Vean la vacuolización y las mismas características: citoplasma abundante, redondeado, núcleo esférico con su nucleolo, ¿sí? Entonces aquí está el segundo citotipo. Este es el que ya les describí. Pero aquí abajo está la otra morfología o la otra forma de células. Y vean y analicen cómo están estas células. Son células que tienen el citoplasma muy alargado. Incluso aquí arriba no está señalado, pero está otra. Vean cómo está estirado, como de tipo fusiforme. Núcleo prominente. Aquí el núcleo está un poquito ovalado. Pero si se dan cuenta, tanto las características nucleares como citoplasmáticas son muy similares a las de aquí arriba. Incluso si llegan a observar, es el mismo origen de células, ¿sí? Aquí empezaron algo redonditas y aquí se continuaron de forma alargada. Ahora, estos elementos formes con qué son compatibles. Con carcinoma de urotelio de células fibroideas, con carcinoma de otro tipo, células renales reactivas o leucocitos mononucleares. La respuesta es células renales reactivas. Las células renales reactivas se presentan en grupos acinares de hasta 30 células. Según algunas investigaciones, incluso mencionan que si estos grupos presentan más de 30 células, es muy probable que las sean de otro tipo las células, no sean renales, sino que sea un carcinoma, por ejemplo. Las características de las células individuales es que tienen abundante citoplasma. Vean aquí. Puede estar vacuolado con endosomas. Los núcleos son grandes o con cariomegalia, ovalados. Núcleos prominentes, véanlo acá. Puede haber pleomorfismo tanto en el núcleo como en el citoplasma. La membrana nuclear puede estar ligeramente irregular. Y vean estas células de acá,
o estas de acá, y son idénticas a las que les mostré en el caso. Estos dos son de orinas teñidas con Papa Nicolau y la inferior es una orina teñida con Steinheimer Malvin y son las mismas características morfológicas. ¿Y qué nos dice aquí? Que son células renales. Es otro caso que muestra más, en este caso, formas en las que se puede presentar las células renales y son otros pacientes. Vean los grupos acinares, los núcleos esféricos con nucleolos, vean que son idénticos, ¿sí? Ahora aquí hago un punto y aparte con estas células, que son las de tipo fibroideo. Y aquí es algo muy interesante. Las células renales fibroideas, que también se consideran como células reactivas o de reparación, personalmente, y creo que algunos de ustedes también, las empezaron a conocer con la publicación de los japoneses de sus lineamientos en el 2017. Y muchos han de pensar que todo empezó desde aquí, o que los japoneses fueron los primeros en describirlas, pero realmente no es así. Al realizar una investigación profunda me percaté que la investigación sobre estas células es de los años 80 y se inició en Estados Unidos con citólogos muy buenos que establecieron o que estudiaron la citología de la enfermedad renal, ¿sí? Tienen muchísimas investigaciones estos personajes. El problema es que por las fechas en las que publicaron no se pueden obtener mucho de su información que investigaron, y es muy relevante todo esto lo que establecieron. Por ejemplo, una de las cosas que nos dicen estos investigadores es que si vemos grupos de células que tienen citoplasmas muy alargados, son renales. Por ejemplo, aquí la de aquí abajo. Vean cómo estas colas citoplasmáticas que tienen, que estas células se han llegado a clasificar de forma errónea como células de pelvis renal o células fibroideas de algún carcinoma, y no es así. Si se dan cuenta, en la parte superior son las que les acabo de describir y las de abajo son las fibroideas, y vean que dice aquí, células tubulares renales de reparación, ¿sí? Entonces, el problema de la citología que investigaron estos personajes, que es la citología de la enfermedad renal, se detuvo en el momento en el que estos personajes murieron y ya no la continuaron y la dejaron a un lado todos los demás y se empezaron a enfocar en la citología neoplásica, ¿sí? En la citología del cáncer, vaya. Y esta la dejaron a un lado. Y como nosotros sabemos, el uroanálisis está peleado al parecer con la citología y no toma en cuenta la clasificación citológica y hay una mala clasificación de células. Entonces, menos iban a tomar en cuenta estas células de tipo fibroideo. Ahora, hubo un resurgimiento de esta investigación de estas células de tipo fibroideo, pero de otro lado o de otro ángulo, ¿sí? No del ángulo de la citología o del uroanálisis, sino de la cuestión de la biología celular, ¿sí? Hasta ese otro extremo se llevó a cabo esta investigación. Entonces, toda la investigación que se ha realizado a nivel de biología celular puede explicar por qué estas células tienen esa morfología. Y se los voy a tratar de resumir en estos 4 cuadritos. Bueno, para empezar, en padecimientos renales, donde hay desprendimiento de células, esas células van dejando huecos, ¿sí? Las células que llegan a sobrevivir se hacen reactivas o de reparación y empiezan a hacer un proceso muy singular que se llama desdiferenciación. ¿Y qué ocurre aquí? Resulta que este proceso de desdiferenciación es un tipo de transición epitelio-mesénquima, ¿sí? Ahora, en cuanto a esta situación de la transición epitelio-mesénquima, resulta que no solamente se da en cáncer, sino se da en eventos de reparación y cuando somos embriones que estamos formándonos. En estas 3 situaciones ocurre una transición epitelio-mesénquima. Entonces, a nivel renal, lo que ocurre en este sentido es una reparación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la célula renal? La célula renal se desdiferencia
y se convierte en una célula de tipo mesenquimático y empieza a mostrar marcadores mesenquimáticos y pierde marcadores epiteliales. ¿Qué marcadores expresa? Por ejemplo, la vimentina, entre otros. Estas células, por decirlo de alguna forma, se transforman en fibroblastos. ¿Cuál es la característica de los fibroblastos? Son células alargadas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya que la célula se transformó en fibroblasto, las células de este tipo tienen la capacidad de movilizarse. Entonces se mueven a los sitios donde quedaron los huecos, empiezan a proliferar y a tratar de tapar esos huecos regenerando el epitelio, ¿sí? Ahora, esta es la función buena, pero resulta que si esto sigue ocurriendo, y ocurre otras veces, y vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir, vaya, esto es continuo, estas células de tipo fibroblástico, en lugar de ayudarme, empiezan a causarme problemas, porque empiezan a contribuir a la fibrosis. Entonces, si mis células renales continuamente se me están descamando, estas células van a estar convirtiéndose en fibroblastos y van a tratar de ayudarme, pero el problema es que traen una consecuencia que es la fibrosis. ¿Y eso qué me conlleva? A la fibrosis de los túbulos y que al final de cuentas llegue a una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, estas investigaciones son muy interesantes y realmente hay mucha investigación sobre ellos. De hecho, hay hasta cortes histológicos teñidos con marcadores inmunológicos, microscopía electrónica, donde se ven los túbulos que tienen estas células aplanadas. Y aquí les pongo este ejemplo. Este era un paciente que tenía una insuficiencia renal aguda. Esto es un corte de riñón. Vean los túbulos. Están llenos de un material, en este caso de color rojo, que no es otra cosa que cilindros hemáticos, ¿sí? Cilindros de hemoglobina. Pero quiero que vean las células que se encuentran en los túbulos. Vean cómo están estas células aplanadas, ¿sí? Vean cómo están. Son las células renales fibroideas de reparación. Si estas células se pegan al cilindro, las vamos a ver así. ¿Sale? Entonces, estas células renales de tipo fibroideo las vamos a observar en tres situaciones. En la enfermedad renal, en procesos de hipoxia, en procesos tóxicos también las podemos observar y en procesos obstructivos como la litiasis, ¿sí? Ahora, hay neoplasias que pueden tener una morfología similar, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Las características nucleares y el fondo o con lo que se acompañan las células. Por ejemplo, las células renales reactivas fibroideas tienen un núcleo de apariencia benigna, pero aparte hay elementos que me indican que son de origen renal, como qué cosas. Hay cilindros, hay eritrocitos dismórficos, puede que haya proteinuria, puede que haya cuerpos ovales grasos. Entonces, esas células se acompañan siempre de eso y van a ser pacientes que tienen antecedentes de enfermedad renal o que son diabéticos o hipertensos o tienen alguna litiasis, por ejemplo. Ahora, en caso de neoplasia, ¿qué células se presentan de forma así como fibroidea? Las neoplasias de tipo escamoso y las de urotelio de bajo grado. Las de tipo escamoso y las de bajo grado, como son procesos neoplásicos, van a ser un montón de células, ¿sí? Todas las células que vamos a ver en su mayoría van a ser de este tipo. Esa es como un punto de exclusión. Las células renales fibroideas vamos a encontrar si acaso una, dos o tres o poquitas. Pero cuando se trata de una neoplasia, voy a encontrar el montón de células, ¿sí? Aparte, voy a encontrar una hematuria de tipo normórfico o isomórfico, ¿sí? No voy a encontrar ningún elemento renal. Eso sería como las dos diferencias entre una y otra. Y claramente van a presentar anomalías nucleares que van a hacer sospechar que se tratan de neoplasias de este tipo. Esto realmente es un tema muy interesante de este tipo de células. Entonces, por mi parte aquí concluiría todo en cuestiones de estos casos clínicos. Espero y hayan aprendido un poco en cuanto a cómo se debe de correlacionar cada uno de estos elementos y ver que cada uno tiene su significado clínico
tiene su origen, muchas veces debemos de buscarlo y debemos de informarlo. Ahora, hay una parte muy importante que también es que no todo lo que vemos a veces es importante reportarlo, porque por ejemplo, les describí un montonal de anomalías en las células, pero que nosotros llenemos nuestro informe que de cariomegalia, que a los perinucleares y que no sé qué tanto, son cosas que no le interesan al médico y que no debe de saber realmente, porque el que está viendo las células somos nosotros y no ellos. Entonces, por ejemplo, aquí lo más viable que podemos hacer es reportar, por ejemplo, lo que les mencionaba, alteraciones relacionadas con o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las células renales de reparación no reactivas, realmente no es necesario que nosotros las reportemos tal cual, como de reactivas o de reparación, sino es importante diferenciarlas de otros elementos. Tal vez las células renales de tipo fibroideo sí sería interesante estudiarlas para ver si hay una correlación en este caso, con la fibrosis. Pero pues hasta que no haya el estudio que lo indique, no las vamos a reportar de forma aislada, ¿sí? Bueno, cualquier duda o comentario que tengan, con gusto lo voy a recibir. Les dejo mis redes sociales para que cualquier circunstancia que ocurra me la puedan mandar. Algo que me quieran comentar o compartir, con gusto yo les respondo. Tanto mi Facebook como mi correo se los dejo. Espero que esta plática haya sido de mucha utilidad y por el momento me despido de ustedes. Que tengan un excelente día.